Hoy vamos a resolver algunos ejercicios de cinemática. Este es el primero. Tenemos un móvil que inicialmente se mueve con una velocidad de 12 metros por segundo. A partir de ahí, su velocidad va a ir aumentando. Y podemos saber cuál es la velocidad en cada instante de tiempo gracias a que sabemos cuál es la función de la velocidad. Por aquí la vemos. La velocidad es igual a 0,5t² más 12. Ahora hemos representado la gráfica velocidad-tiempo. En el eje X hay que colocar el tiempo porque es la variable independiente y en el eje Y se coloca la variable dependiente, que es la velocidad. Entonces, la función de la velocidad, representada gráficamente, resulta en esta parábola rosa. Y bueno, ya tenemos todos los datos para resolver el ejercicio. En primer lugar, nos piden calcular la aceleración media en el intervalo 1,3. Primero vamos a ver este concepto de aceleración media en un cierto intervalo de forma gráfica y luego ya la calcularemos con números. Para hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es representar dos puntos en la función de la velocidad. El primero va a tener como abscisa 1 y el segundo tendrá como abscisa 3. Tomamos estas abscisas porque se corresponden con los extremos de nuestro intervalo de tiempo. Bueno, ¿cuáles son las ordenadas de estos puntos? Pues está claro que se van a corresponder con las velocidades de la partícula en cada uno de estos instantes de tiempo. Pero bueno, esas de las calcularemos más adelante. Ahora solo nos interesa tener localizados los dos puntos. Pues bien, lo siguiente que hay que hacer es unir estos dos puntos mediante una recta. Vemos que esta recta es secante a la función, la está cortando en dos puntos. Y lo interesante de esta recta es que su pendiente coincide con la aceleración media en el intervalo 1,3. Pues vamos por aquí. Queremos calcular la pendiente de esta recta porque así sabremos cuál es la aceleración media en el intervalo 1,3. ¿Cómo se calcula la pendiente de una recta? Pues con esta fórmula. La pendiente es igual a incremento de y partido de incremento de x. Ahora solo queda reemplazar cada una de estas variables con el nombre de la magnitud con la que estamos tratando. Por ejemplo, la pendiente de la recta dijimos que era la aceleración media. Luego, ¿cuál es el incremento de y? El incremento de y es este. Y como habíamos colocado la velocidad en el eje Y, está claro que esta va a ser la variación de velocidad, delta de v. ¿Y cuál es el incremento de x? Pues va a ser la variación de tiempo, porque el tiempo es la variable que se coloca en el eje x. Pues ya está, acabamos de deducir la definición de aceleración media. Con esto podemos calcular la aceleración en el intervalo que queremos, en el 1,3. Vale, pues aplicamos la fórmula para nuestro caso. ¿Cuál es la variación de velocidad? Siempre es velocidad final menos velocidad inicial. La velocidad final será la velocidad que lleva el móvil en el instante de tiempo final, es decir, v de 3, velocidad en el instante 3. Y la velocidad inicial será la velocidad que lleva en el instante 1 segundo. Ahora, ¿qué es delta de t? Pues delta de t va a ser tiempo final menos tiempo inicial, 3 menos 1. Ahora solo queda calcular cada una de estas velocidades instantáneas, que como ya dijimos, se pueden calcular aplicando la función de la velocidad. Para calcular la velocidad en el instante 3 segundos, tenemos que irnos a la función y sustituir la t por un 3. Entonces queda 0,5 por 3² más 12, que es 16,5 metros por segundo. Y hacemos lo mismo para calcular la velocidad en el instante 1. 0,5 por 1² más 12. Esto da 12,5 metros por segundo. Ahora introducimos estos valores en la fórmula. Pues queda 16,5 menos 12,5 entre 2, que da 2 metros segundo cuadrado. Pues esta es la aceleración media en el intervalo 1,3. Ahora vamos a ver la representación gráfica.
Una vez más se ha representado la función de la velocidad, que es esta parábola, y también la recta secante a la función, que corta la función en estos dos puntos. Vale, pues habíamos dicho que la aceleración media coincide con la pendiente de esta recta. Si nos fijamos en la ecuación explícita de esta recta secante, podemos deducir cuál es la pendiente. Esa va a ser, la pendiente va a ser el coeficiente que acompañe a la variable independiente. Pues ya vemos que es 2, así que la pendiente de esta recta es 2. La aceleración media en el intervalo 1,3 es 2. Bueno, aquí vamos a aprovechar para repasar un poco de matemáticas, calculando la ecuación de esta recta en forma explícita. Podemos hacerlo pasando primero por la ecuación punto pendiente. Y precisamente se puede escribir esta ecuación directamente porque conocemos dos puntos de la recta. Estos dos. Vale, repasemos. ¿Cuál era la estructura de la ecuación punto pendiente? Pues era así. Y menos y sub 0 es igual a m por x menos x sub 0. La pendiente se puede calcular a partir de dos puntos, pero ya lo hemos hecho. Era incremento de y entre incremento de x. Esto nos daba 2. Y luego solo hay que seleccionar uno de estos dos puntos, pues por ejemplo este de aquí, para introducir sus coordenadas en la fórmula. Juntando todo esto nos queda y menos 12,5 es igual a 2 por x menos 1. Esta sería la ecuación punto pendiente, pero queríamos pasarla a la forma explícita. Pues simplemente hay que despejar la y. Y es igual a 2x menos 2 más 12,5. Por tanto, y es igual a 2x más 10,5. Bueno, ahora volvamos a nuestro problema. Llegamos al segundo apartado. Hay que calcular la aceleración instantánea en t igual a 1 segundo. En el apartado anterior nos pedían calcular una aceleración media, es decir, una aceleración en un cierto intervalo de tiempo. Para hacer esto calculábamos la pendiente de la recta secante a la función de la velocidad. Pero ahora, como tenemos que calcular una aceleración instantánea, habrá que calcular la pendiente de la recta tangente a la función velocidad. Pues a ver, queremos calcular la aceleración instantánea en el instante 1 segundo. Así que vamos a representar el punto que tiene como abscisa 1. Aquí lo vemos. Este punto es el punto que tienen en común la función y la recta tangente. Ya vemos que esta recta es tangente a la función porque solo la corta en un punto, este de aquí. Vale, pues lo que nos queda es calcular la pendiente de esta recta, porque va a coincidir con la aceleración instantánea en t igual a 1 segundo. ¿Cómo se calcula? Aplicando la derivada. Bueno, derivando. Pues a ver, lo podríamos hacer de dos formas realmente. Podríamos calcular la derivada de la función de la velocidad en t igual a 1, eso se haría con el límite. Límite cuando delta de t tiende a 0 de delta de v entre delta de t. A ver, ¿de dónde sale esto? Recordemos que la definición de aceleración media a la que habíamos llegado era esta de aquí. Aceleración media es igual a variación de velocidad entre variación de tiempo. Pues ahora lo que queremos hacer es reducir este intervalo de tiempo, hacer que tienda a 0. Porque si lo vamos haciendo cada vez más pequeño, conseguimos que la recta secante se convierta en una recta tangente, que solo corte a la función en un punto. Pues para hacer que este intervalo de tiempo sea cada vez más pequeño, que tienda a 0, habrá que hacer el límite de este cociente cuando delta de t tiende a 0. Y lo dicho, podríamos resolver este ejercicio así. Pero va a ser más fácil derivar primero la función de la velocidad. Si derivamos la función de la velocidad, obtenemos la función de la aceleración. Y a partir de esa función ya se puede calcular la aceleración del móvil en cualquier instante de tiempo. Pues vamos a hacerlo. La función de la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Derivamos esta función y nos da 0,5 por 2 por t, es decir, t.
Pues ahora sustituimos la t por un 1 y ya calculamos la aceleración en el instante 1 segundo. Aceleración en este instante es igual a 1 metro segundo cuadrado. Pues ya estaría. Ahora vamos a verlo gráficamente. Bueno, la parábola es la función de la velocidad, esta recta roja es la del apartado anterior y ahora nos interesa la recta negra. Esta recta es tangente a la función de la velocidad porque solo la corta en un punto, en el punto que tiene de abscisa 1. Si calculamos la pendiente de esta recta, obtenemos la aceleración instantánea en t igual a 1 segundo. Bueno, pues por aquí tenemos la ecuación de esta recta. Ya está expresada en su forma explícita, así que podemos obtener directamente de ella la pendiente de la recta. Nos fijamos en el coeficiente que acompaña a la variable independiente, que es 1, y así deducimos que la aceleración instantánea es 1 metro segundo cuadrado, lo que nos había dado antes. Aquí lo vemos en la solución. Y llegamos al último ejercicio. Vale, en este ejercicio tenemos expresado el vector de posición en función del tiempo. Y nos piden calcular, para t igual a 4 segundos, la posición de la partícula y la distancia al punto de partida. Bueno, está claro que para conocer la posición de la partícula en un instante de tiempo, necesitamos saber cuál es el vector de posición en ese instante de tiempo. El instante de tiempo es 4 segundos, pues simplemente nos vamos a la expresión del vector de posición en función del tiempo y sustituimos la t por un 4. Así sabremos cuál es el vector de posición de la partícula en el instante 4 segundos. Vale, vector de posición en 4 segundos es igual a 2 por 4 i menos 4 al cuadrado j. Esto da 8i menos 16j. A partir del vector de posición se puede obtener la posición de la partícula. Vale, pues esta posición va a coincidir con las componentes del vector de posición. Ya vemos cuáles son los coeficientes que acompañan a la i y a la j. Entonces la posición de la partícula en el instante 4 segundos es 8 menos 16. Por último tenemos que calcular la distancia al punto de partida. Vamos a ver esto gráficamente, que se entiende mejor. Vale, este es nuestro punto de partida. Como no nos dan ninguna posición inicial, hay que suponer que el punto de partida coincide con el origen del sistema de referencia, que siempre se sitúa en el punto 0, 0. Aquí lo vemos. Luego, en el apartado anterior, calculamos la posición de la partícula en el instante 4 segundos, que es 8 menos 16. Pues ahora lo que nos piden calcular es la distancia al punto de partida, es decir, la longitud de este segmento. Bueno, como realmente esto es el vector de posición, la longitud del vector coincide con su módulo. Pues calculamos el módulo de este vector y ya lo tenemos. Módulo del vector de posición en el instante 4 segundos es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Entonces es raíz de 8 al cuadrado más menos 16 al cuadrado, que da 17,89. Si queremos podemos suponer que son metros, pero realmente no especifican la unidad. Y aquí lo vemos en la solución.